Buen día. Es para mí un gusto y un honor estar con ustedes en este congreso y voy a platicarles sobre el uso de plantas medicinales por odontólogos en el estado de Guerrero, México. Su servidora, Roxana Reyes Ríos, y en este estudio también participaron la doctora Norma Samantha Romero Castro, Karen Melanie Miguel Román y la doctora Gloria Fernández Tilapa. Bueno, entonces recordemos, aunque sí pareciera que actualmente tenemos un apogeo del uso de plantas medicinales para el tratamiento de las diferentes patologías, este es un uso que ya se ha propuesto desde diferentes tiempos, desde tiempos de la antigüedad en diferentes culturas, como por ejemplo en la cultura india, hindú, en la cultura en China, tenemos nosotros que ya se han empleado y que incluso ellos han integrado la medicina tradicional en sus programas nacionales de salud. México no se queda atrás. México tiene una historia, una tradición donde se usa el uso de plantas medicinales para el tratamiento de las diferentes enfermedades. Hoy se considera incluso que después de China, nuestro país posee el mayor número de plantas medicinales inventariadas. Es también muy conocido que existe gran parte de la población mexicana, se considera que hasta un 80% hace uso frecuente de la herbolaria. Y bueno, se estima un registro de 4,500 plantas, de las cuales 3,000 están integradas en el herbario del IMSS. También nosotros en México se posee lo que es la farmacopea herbolaria de los Estados Unidos mexicanos, que consigna los métodos generales de análisis y especificaciones técnicas que deberán cumplir las plantas y los derivados de ellas que se utilicen en elaboración de medicamentos y remedios herbolarios. Este documento es un documento expedido por la Secretaría de Salud. Bueno, también, como mencionamos, pues hace tiempo que nosotros en México pues he utilizado esta tradición de usar la herbolaria para tratar algunas patologías. Y bueno, es también importante señalar que México posee una flora muy diversa y hace que esta herbolaria sea de las más variadas. Es decir, que incluso pues se puede utilizar en remedios caseros como infusiones, cataplasmas y entre otros para el tratamiento. Y bueno, la herbolaria se basa en la presencia de compuestos químicos con acciones farmacológicas en las especies vegetales que constituyen los ingredientes primarios que los laboratorios farmacéuticos utilizan en los medicamentos comerciales patentados. También la herbolaria se utiliza como coadyuvante en tratamientos de diferentes patologías de manera común. Esto hace pensar a nosotros que si la mayoría de la población o gran parte de la población ya está utilizando la herbolaria como parte de su tratamiento como de las enfermedades, bueno, esto hace que pues también puede hacer que los diferentes profesionales de salud puedan estar utilizando la medicina tradicional para el tratamiento o coadyuvante para tratar diferentes patologías. El identificar las plantas medicinales que utilizan los cirujanos dentistas u odontólogos nos permitirá vincular la medicina herbolaria con la práctica clínica, además de que puede guiar a los investigadores de ciencia básica sobre la investigación de los efectos de plantas que quizás aún no se han revisado. Esto, bueno, se realiza en gran parte con los estudios etnobotánicos que siguen teniendo un impacto interdisciplinario que va desde las ciencias naturales, médicas, clínicas y sociales, revisando no solamente los efectos espirituales de las plantas, sino cómo aplicarlos para nuestro beneficio, para la recuperación de la salud. Entonces, el uso de las plantas medicinales impacta directamente incluso en los problemas más importantes de nuestra actualidad, como puede ser la resistencia bacteriana. Porque, bueno, y la identificación de los diferentes componentes que tengan esta actividad antimicrobiana contra los microorganismos orales o de diferentes patologías infecciosas pueden ayudar a proveer alternativas o blancos de origen al desarrollo, que den origen al desarrollo de nuevos fármacos. Entonces, el conocer diferentes propiedades antimicrobianas, anestésicas o antiinflamatorias de estas plantas nos permitirá utilizarlas ya sea de manera local en patologías originadas pues por microorganismos
u otras que son inflamatorias, como en el caso de la pulpitis irreversible. El uso de esto podría ayudarnos a tener un impacto de manera sistémica que mejore la calidad de vida del paciente. El problema de solucionar de esta investigación es revisar o responder si los cirujanos dentistas del estado de Guerrero están utilizando las plantas medicinales en su práctica clínica para el tratamiento de la enfermedad bucodental, así como si las características sociodemográficas de los odontólogos van a influir en la prescripción de estas plantas medicinales. También, en el caso de que lo estén utilizando, conocer la dosis, la frecuencia de aplicación, las patologías en las que se están utilizando para saber si los odontólogos están o no empleando la herbolaria. Entonces, para eso se realizó un estudio transversal descriptivo del mes de julio del 2021 a mayo del 2022. Se realizó un muestreo por conveniencia para las diferentes preguntas. Bueno, se diseñó una encuesta para la identificación del uso de las plantas medicinales, partes que se utilizan, la patología que se trata con dicha planta, así como conocer las características demográficas de la población. También se consideró cuáles son las principales afecciones de la cavidad bucal que son tratadas con estas plantas, así como su forma de aplicación y sus frecuencias de tratamiento. Se entrevistó a 104 odontólogos de diferentes localidades del estado de Guerrero, previo consentimiento informado. Entonces sabemos, o se revisó, perdón, se entrevistó a diferentes cirujanos dentistas que incluían de diferentes zonas, ¿no? Zona centro, que en esta parte, bueno, lo dividimos un poquito lo dividimos en Chilpancingo, pero se entrevistó también a personas de Tixla y Zumpango que también pertenecen a esta zona. Se revisó la parte Acapulco, así como las costas de la Costa Grande. Se incluyó Papanoa, Zihuatanejo, Atoyac, San Luis La Loma, y de la Costa Chica pues se incluyó a lugares como San Marcos, Tlacochistlahuaca, Ometepec, Coajinicuilapa, Cruz Grande y Copala. De la zona norte se entrevistó a individuos de Iguala y Tasco, y de la montaña alta pues a odontólogos de Chilapa y Metlatónico, obteniendo nosotros pues que la mayor población que participó en nuestro estudio, bueno, pues fueron personas, odontólogos de Acapulco y Chilpancingo. También se revisaron las características de nuestra población. En esta población, bueno, se consideraron esas características como la edad, el género, el lugar de residencia, la universidad donde realizó sus estudios y el grado de estudios de nuestros odontólogos. Se encontró que, bueno, hubo bastante cercano, ¿no? Si fueran hombres o mujeres. No hubo significancia estadística, siendo que el 12% utilizan plantas medicinales en el caso de la mujer y el 10% utilizan plantas medicinales en el caso del hombre. Los participantes fueron su mayoría de la Universidad Autónoma de Guerrero y tuvimos un 41.4% de nuestros odontólogos que tienen alguna especialidad. ¿Sí? Solo el 31.7% es odontólogo general. De las personas que tienen, de los odontólogos con una especialización, se revisaron diferentes áreas, que fue periodoncia, endodoncia, ortodoncia, patología, cirugía, implantología, rehabilitación, odontopediatría u otras, entre las cuales se incluían maestrías. Siendo la de mayor frecuencia la ortodoncia, seguida por endodoncia e implantología. Tampoco tuvo una significancia estadística. Y bueno, también se les preguntó si en nuestra población trabajaba en el sector público, privado o en ambos, y en esto, bueno, encontramos que el 65% va a trabajar en el sector privado. De los odontólogos entrevistados, el 21%, casi la cuarta parte de la población entrevistada, usa plantas medicinales en su práctica clínica. De este se identificó un total de 22 especies empleadas, siendo el más frecuente el clavo, con un 27%, y seguido del paulillo con un 18%.
En esa tabla que nosotros ponemos aquí, bueno, vamos a observar el nombre científico, el nombre común, la patología donde se utiliza, la parte utilizada, la forma de uso, la frecuencia, cantidad y el estado que se utiliza. Como ustedes pueden ver, va a haber plantas que van a utilizarse o la forma en que se utilizarán en algunos casos tiene que ser fresco o en otros seco o en algunos casos de manera indistinta dependiendo de la planta. Se utiliza, por ejemplo, en el caso del clavo, que a lo mejor es el con el que estamos más familiarizados nosotros, pues es en el caso del clavo el dolor y la inflamación. Utilizan el fruto o la semilla en diferentes presentaciones, ¿no? En la infusión, polvo, cataplasma, enjuague o pomada. Y bueno, lo utilizan de manera seco 1 o 2 veces al día. El paulillo, por ejemplo, se utiliza en el caso de periodontitis, en aftas, abscesos periodontales, inflamación y la cicatrización y se utiliza en infusión, enjuague y cocción de manera fresca. Les decía, en el caso, por ejemplo, de la árnica, lo utilizan de manera indistinta, puede ser fresca o seco, y se utiliza para cuestiones de cicatrización, inflamación, aftas o dolor. ¿Sí? Otras de las plantas utilizadas, lavanda, romero, laurel, ajo, sábila y cuachalalate. En este caso, algunas pues van a ser empleadas desde la cicatrización, en la inflamación o en enfermedades ya originadas por algunos microorganismos como son los hongos, como en el caso del ajo que se emplea para la candidiasis. Y lo utilizan igual 1 vez al día con diferentes presentaciones, en infusión, zumo, polvo, pomada, enjuague o cataplasma. Y esto también, entre otras enfermedades que van a utilizar, por ejemplo, en el caso del dolor, el encino es de los que se utiliza, por ejemplo, en la cáscara del encino, ¿no? Y bueno, en estos casos también, bueno, fueron las diferentes plantas utilizadas. Nada más por mencionar, bueno, incluyó canela, palo azul, sésamo, drago, limón, mora de pasote, hierbabuena y tomillo. Bueno, aquí igual colocamos la enfermedad con la que tratan la patología oral, la parte que se utiliza, la forma y la frecuencia de uso, así como el estado en el que se utiliza. Se analizó, se clasificó cuáles son las plantas utilizadas y la patología en la que se empleó, siendo de estas, 14 de estas plantas medicinales se utilizaron para tratar la inflamación, 10 para el tratamiento de cicatrización, 9 para el tratamiento del dolor, 4 para la enfermedad periodontal, 3 para aftas y 2 para candidiasis. También se les preguntó a los odontólogos si los utilizaban de manera individual, es decir, solamente la planta o si la combinaban con otra sustancia. De estos, el 68% nos señalaron que lo utilizan solo. Sin embargo, el 32% lo combina con diferentes sustancias. Por ejemplo, estas pueden variar. Encontramos que lo pueden combinar con analgésicos, con antibióticos, con antiinflamatorios, con alcohol, con algunos medicamentos empleados normalmente, como el óxido de zinc y eugenol, el metronidazol o en algún defecto con otra planta. Se les preguntó también sobre cómo obtuvieron el conocimiento de estas plantas. Y es interesante pues que el 77% de los odontólogos que utilizan las plantas medicinales refieren que la utilizan por recomendación de familiares, por recomendaciones de pacientes, por recomendaciones de algún colega. Y solo el 23% refirieron que haber obtenido el conocimiento sobre plantas en la universidad con base a los artículos, con base a algún curso de herbolaria en odontología y bueno, entonces estamos hablando que la mayoría de esta población, bueno, obtuvo este conocimiento de la manera tradicional o de persona a persona. Es importante que si bien es cierto que muchas de estas plantas
tiene un efecto benéfico y que no hay que pasar por alto que las plantas han mostrado tener diversos metabolitos con actividad terapéutica y que en algunos casos, que sí es cierto, pueden ser empleados para el principio activo de los medicamentos. Bueno, siempre es importante tener el conocimiento o ampliar el conocimiento, porque también en algunos casos, si tenemos un error, esas plantas que son beneficiosas para nosotros, también podemos nosotros tener una toxicidad. Esto se da básicamente porque en muchas ocasiones creemos que lo que viene del natural no tiene ningún efecto tóxico. Y bueno, es importante recordar que el uso de hierbas medicinales también puede causar una toxicidad severa. Bueno, el 21% de los odontólogos del estado de Guerrero que participaron en el estudio utilizan plantas medicinales en su práctica general. Esto pues es básicamente casi una cuarta parte de la población entrevistada, y pues la mayoría lo está llevando de manera empírica la medicina tradicional. Sin embargo, bueno, sabemos que existen evidencia científica de los beneficios que estos proporcionan. Las características sociodemográficas de los odontólogos no mostraron diferencias entre el uso o no para las plantas medicinales. También, bueno, se recomienda que en futuras investigaciones se pueda aumentar el tamaño de muestra para obtener resultados más significativos y contundentes, así como dirigir los esfuerzos a conocer de las propiedades medicinales de las plantas más utilizadas. Bueno, aquí nosotros podemos decir que aparte de que pues una cuarta parte de los odontólogos son los que están utilizando la herbolaria para el tratamiento o coadyuvante de las patologías orales, es las patologías más utilizadas, en las que se van a utilizar, perdón, estas plantas, pues es en la cicatrización, en el dolor, en la enfermedad periodontal, en las aftas y candidiasis, lo cual, bueno, sin duda ya existe o evidencia de que pueden las plantas tener, participar en la disminución de procesos inflamatorios, que pueden actuar como fungicidas, que pueden actuar como antibacterianos, incluso, bueno, también en el tratamiento de la gingivitis o de odontalgias. Bueno, eso es tengo las referencias. Y bueno, agradecemos al Colegio de Cirujanos Dentistas del Estado de Guerrero y al especial doctor Antonio López Bautista, que nos facilitó las entrevistas, así como la revisión de nuestra y diseño de la encuesta. Entonces, les agradezco que me hayan acompañado. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, pueden dejarla en los comentarios y con mucho gusto me comunico con ustedes. Gracias.